Muy buenos días y bienvenidos a este acto de la Asociación Murciana de Empresa Familiar. Me acompaña la presidenta de la asociación, doña Isabel Sánchez, que se dirigirá a todos ustedes en primer lugar. Muchas gracias, consejero. Excelentísimo consejero, señor don José María Egea, señoras, señores, amigos y amigas, buenos días. Solo unas breves palabras para dar las gracias a todos ustedes, en primer lugar, por acompañarnos esta mañana en este acto de AMEMUR llevado a cabo con todo interés. Cumpliendo con el programa... ¿Se me oye bien? Sí. Cumpliendo con el programa de llevar a sus asociados temas candentes de rigurosa actualidad, con personas de prestigio y de primer nivel del liderazgo en las principales empresas del país, como es el caso de nuestro ponente de hoy. Quiero agradecer muy especialmente la presencia hoy entre nosotros de don José María Egea. Desde el primer momento se prestó a compartir con nosotros esta jornada y a ofrecernos su ponencia. Tengo que decir que nos ha ayudado a que sea murciano. Muchas gracias, José María, por tu colaboración desinteresada con AMEMUR. Sabemos de lo complicado que es tu agenda y del esfuerzo que has hecho para poder estar con nosotros esta mañana. Estoy segura de que tu intervención es una oportunidad inigualable para poder estar al día sobre el sector energético como modo competitivo. Querido consejero, gracias por tu sensibilidad con todas las propuestas desde AMEMUR y en especial por acompañarnos esta mañana en la apertura de la jornada y durante el coloquio. Valoramos mucho el respaldo que siempre das a todas estas iniciativas desde AMEMUR. Vamos a seguir planteando actividades que ayuden a nuestras empresas no solo a conocer su entorno económico y empresarial cada vez mejor, sino a darles los instrumentos y palancas que nos ayuden a ser más competitivos. A todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, presidenta, junta directiva de la Asociación Murciana de Empresa Familiar, empresarias y empresarios. Me corresponde presentar al conferenciante en este momento y, como le decía a la entrada, estar a su lado solamente me reporta un sentimiento y es lamentar que el talento no sea contagioso. Hubo un jesuita en el siglo XVIII que vivió en Murcia, el padre Murillo, que dijo de nosotros, los nacidos en esta tierra, de los murcianos, que muestran gran resistencia a perder de vista los capiteles de sus torres. ¿Qué quería decir de nosotros? Que nos cuesta trabajo traspasar esa frontera inmaterial que existe en Cieza, ir más allá de Cieza, nos cuesta trabajo. Las gentes que habitan esta tierra, siempre suelo decir que somos más de venida que de ida, en el sentido de que los que hemos nacido aquí, como decía el padre Murillo, nos cuesta perder de vista los capiteles de nuestras torres, pero es que los que vienen son de venida, que nunca se van, son de venida, pero nunca de ida. Por eso, cuando uno se sienta, todos ustedes estarán preguntando quién es ese que habla al lado de José María Egea, ¿no? Cuando uno se sienta al lado de uno de esos murcianos de dinamita, como nos definió Miguel Hernández, a las gentes nacidas en esta tierra, que ha traspasado las fronteras, los límites de nuestra región y que ha triunfado más allá de nuestra región, se siente que está junto a personajes excepcionales, personajes realmente singulares, como es el caso de José María. José María nació en Murcia y estudió su licenciatura en Química en la Universidad de Murcia, donde coincidió con aquellos grandes maestros de la segunda mitad del siglo XX, los Sancho, Soler, Sánchez Pedreño, Serna, aquellos grandes maestros de aquella facultad de Química. Después hizo un máster en Administración y Dirección de Empresas en ICADE. Ya en 1991 entra a trabajar en el Grupo Gas Natural Fenosa, haciéndose cargo de la dirección de sociedades participadas. Posteriormente
pasa a formar parte de la Dirección de Planificación y Control y fue nombrado Director General de Gestión de Gas en 2005. En 2009 se hace cargo de la Dirección General de Planificación Energética y es presidente de Unión Fenosa Gas y de la sociedad egipcia Segas, de la cual, si hoy tiene tiempo y también tiene oportunidad, nos puede contar cosas muy singulares, puesto que le ha tocado vivir toda la crisis que se ha producido en el norte de África, toda la crisis de Egipto, que tuvo lugar hace poco tiempo, la ha vivido en primera persona y yo creo que puede transmitir información muy singular sobre lo que allí ha sucedido y continúa sucediendo. En el apartado personal, es de sobra conocida que José María pertenece a una de esas familias de ilustrados liberales murcianos tan características de esta tierra, que han prestado y siguen prestando impagables servicios a la región de Murcia. Persona discreta, sencilla, amable, con una amabilidad no impostada, natural y sincera. Es un trabajador incansable, con una mente organizada y milimétricamente estructurada, se lo aseguro. Es para todos un honor, un placer y un lujo tener hoy aquí a José María con nosotros. Muchas gracias. Buenos días, excelentísimo consejero de Industria, Empresa e Innovación, estimada presidenta, señores empresarios, amigos. Quiero agradecer en primer lugar las palabras que me ha dedicado tanto Isabel como el consejero. Evidentemente, cuando uno viene a su tierra, pues tiene ya la dificultad de medir los elogios si proceden más bien del cariño que de la realidad. Y yo creo que en este caso proceden más bien del primero, pero en cualquier caso los agradezco muy sinceramente. En segundo lugar, bueno, dar las gracias por esta invitación. Yo también me encuentro muy a gusto de estar aquí en mi tierra. Recordaba ahora con alguno de los amigos que yo nací a 100 metros de aquí, en una casa en la Plaza de las Agustinas. Y bueno, y hasta los 30 y tantos, 32 o 33, he estado aquí, he estudiado y empecé mi primera actividad en Española del Zinc, a la que, bueno, pues lo hice con mucha ilusión y estuve unos primeros 7 u 8 años allí hasta que ya me fui a Madrid, ¿no? Bueno, pasando ahora ya al tema que nos ocupa, cuando me comentó Isabel el tema de hablar de la energía, que es de lo que yo puedo hablar, porque mis últimos 26 años han sido dedicados aquí. Tengo que decir que más bien destinados a la parte de los aprovisionamientos, lo que ha nombrado el consejero, Egipto, Argelia, Nigeria y esa serie de países, ¿no? Pero, y también a lo que es la regulación, un aspecto fundamental en un negocio parcialmente regulado como el nuestro. Digo parcialmente porque las redes son reguladas, pero lo que es el negocio del gas, la generación y tal, pues no. Entonces, esos son mis principales cometidos en gas natural. Entonces, sobre este tema de la energía, pues está ahora mismo en plena actualidad, ¿no? Y lo primero que querría decir que el suministro eléctrico es esencial, es un suministro esencial y todos lo sufrimos, lo sufrimos en el buen sentido de la palabra, es decir, lo usamos tanto en la vivienda, tanto en nuestras industrias, como en el pequeño comercio. Todo el mundo necesita de usar este servicio. Y los pilares que deben de gobernar finalmente la energía, y me voy a referir básicamente a la parte eléctrica, aunque después estaré encantado de contestar algo del gas, tiene que ser segura, la energía tiene que ser segura, no puede fallar el suministro, tiene que ser competitiva y tiene que ser, como se dice ahora, medioambientalmente friendly, ¿eh? El mantener el equilibrio entre esos tres pilares no siempre resulta fácil, ¿eh? Y hay que mantenerlo, ¿eh? Y veremos a lo largo de la exposición que se han cometido errores en la planificación y en el desarrollo, y cuando uno tira más de una parte, pues está penalizando la otra. Voy a hablar un poco de algunos números de la parte eléctrica para entender esto, ¿no?
esto estamos viendo ahí la potencia instalada por tecnología en España, y estamos viendo como un periodo del año 2005 a 2012. Se ha desarrollado una gran capacidad de generación, pero hay que decir que aquí en el año 2000 en España se cortaba la luz. No había zonas determinadas, bien por congestión, bien por poca generación. Veníamos del marco antiguo eléctrico, había una incertidumbre en la inversión, se habían agotado un poco las tecnologías de carbón, nuclear y tal, y agua, no se querían hacer inversiones importantes. Estaba la tecnología de los ciclos combinados a la puerta de la casa, pero había que conocer un poco cómo venía el marco para invertir, ¿no? Si observamos solamente la columna de la derecha, vemos que tenemos un portfolio de generación muy equilibrado. Es un portfolio que podríamos decir modelo, con una parte, digamos, como un tercio entre lo que es nuclear, hidráulica y carbón, un tercio de la potencia de estos 100 megavatios, un 25% de gas natural y un 40% casi de generación de potencia renovable, ¿vale? Entonces, la primera cosa que tenemos que decir es que tenemos un mix diversificado, seguro y yo creo que un modelo, ¿no? Si vamos ya al lado de la demanda y vemos también la variación en estos dos periodos, hay una cosa que es que la demanda no ha crecido, o sea, la demanda está estancada. Hay una punta en el año 2008, 2007-2008, y después empieza a caer la demanda como el reflejo de la crisis económica que estamos padeciendo. Entonces, ese gráfico que veíais antes en potencia lo tenemos aquí en producción. Tenemos la parte nuclear, que prácticamente produce 8.000 horas, siempre la misma. Tenemos una reducción muy significativa en la parte de los ciclos combinados. Tenemos un incremento muy relevante en la parte de energía renovable. Podemos decir que el 40% de los 270 teravatios, el 40% viene hoy de origen renovable y el resto pues viene de origen, digamos, convencional. Cuando hablo de renovable, hablamos también de la régimen especial. La parte de arriba es la cogeneración. Claro, alguien que vea eso dice, bueno, la potencia del sistema son 45 teravatios, podemos pensar que hay potencia ociosa, ¿no? Pero inicialmente, cuando se diseña la generación, se diseña al albor de lo que es la planificación que hace el gobierno, que en este caso es una planificación indicativa, ¿no? Entonces, ¿qué decía el plan del 2005 para el horizonte 2011? Porque las decisiones de inversión hay que tomarlas con un cierto tiempo. Decía que en los ciclos combinados necesitaríamos 28.000 megavatios de potencia, se han realizado unos 25.000, que en la parte renovable necesitaríamos 21.000 megavatios de potencia, se han realizado pues 25.000, y hasta aquí pues podemos decir que, bueno, que los desequilibrios pues no son elevados. Pero cuando hacemos un zoom de la parte renovable y vamos a la parte fotovoltaica, el gobierno tenía previsto desarrollar 400 megavatios y en realidad se han desarrollado 4.000, ¿no? Y en la parte termosolar el plan era diseñar 500 y van a entrar 2.450. Este gráfico es el año 2011. En el año 2011 han entrado generación y ahora mismo, a día de hoy, debemos de estar casi alcanzando el objetivo de 2.400 en generación termosolar. Evidentemente, esto ha llevado a un importe, a un desequilibrio y a un incremento de costes muy elevados. ¿Cómo son el escandallo de costes que tiene el sistema eléctrico? El sistema eléctrico mueve 45.000 millones de euros, es un 4,5 puntos de PIB, Entonces, de esos 45.000 millones de euros, de la energía, lo que es la producción, la generación, son 15.000. 15.000 significa 50 euros el pool, sobre los 250 teravatios. Y luego los costes regulados, que debía ser el transporte y la distribución necesarios para llevar esa generación que se produce en cada una de las centrales, para llevarla a casa del usuario o a la industria, pues ahí tenemos 20.500 millones. Y es evidente que no es por las redes de transporte y distribución, sino que aquí están todos los costes derivados de decisiones de política energética de distinta índole que el gobierno ha ido desarrollando y que ha ido cargando a la tarifa. Hagamos un zoom de estos 20.500 y no pretendo abrumar aquí con muchos datos. De estos 20.500, la distribución, toda la distribución, entendiendo la capilar, los pueblos, las ciudades grandes, todo lo que es la red de distribución, 5.000 millones. El transporte, 1.500, la red de alta tensión, ¿vale?
Digamos que con estas dos cosas debería ser suficiente para llevar la energía generada hasta las puertas del consumidor. Hay unas compensaciones de los sistemas extrapeninsulares, porque la energía en las islas vale más cara y hay que pagarla conforme a la tarifa. Se podía haber elegido otro sistema, pero se supone que hay que pagarla, o se considera que se pague la tarifa. Hay un servicio de la deuda, que lo veremos más grande, porque como se ha originado un déficit muy elevado, pues hay que pagar ese déficit a lo largo de 15 años, y hay unas primas que en el año pasado eran del orden de los 2.500 y este año sobrepasaremos los 9.500 millones. Frente a esos costes que hay que afrontar, que son cada uno meridianamente claro y que están reconocidos en determinados reales decretos, órdenes, pues el Gobierno establece unas tarifas para este año en concreto, que fue el 2012, con la que se colectan 15.000 millones de euros. Pues esto es la diferencia entre los costes que hay que pagar al sistema y los ingresos que establece el Gobierno por las tarifas. Pues la diferencia es lo que se llama el déficit de tarifa, eso que está tan escuchado ahora y tan oído, ¿no? Y en concreto he cogido aquí un año, y ese año para el 2012 es de 5.000 millones. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Esto es una casualidad de un año excepcional? No. Esta es una gráfica de la presentación del Gobierno el día que presentó, el 16 de julio, las medidas energéticas. Y representa a lo largo de 7 u 8 años, pues representa los costes. El de abajo es el transporte, la evolución del transporte. El transporte ha crecido, o sea, 78% es crecimiento, pero es que el transporte está también muy relacionado a todas las unidades de generación que se han puesto y que no se ponen en el centro de las ciudades, se ponen en medio del campo y hay que conectarlas. Está la red de distribución, tiene sus crecimientos, podremos analizarlos. Tiene otros, aquí debe estar la parte de extrapeninsulares. Tiene la parte verde, que es el sistema, el renovable, y tiene esta parte roja, que es la deuda que está ocasionando, el pago de la deuda que ocasiona el déficit de tarifa. Es decir, que hemos tomado decisiones en el año 2005, se han ejecutado y han entrado en producción en el año 2008 y las vamos a pagar hasta el 2033. Y esto es lo que está pasando. En consecuencia, como esta es la línea de los ingresos, es decir, a su vez, el Gobierno anterior decidió congelar los peajes. Tomaba decisiones de costes, pero no tomaba decisiones de ingresos. Entonces, empezó a producirse un agujero. El déficit de tarifa empieza en el año 2004-2003, pero hasta el 2005 es irrelevante, ¿vale? Pero a partir de aquí, todos estos años son de déficit de tarifa. Llega un momento aquí que el Gobierno tiene que subir los ingresos, ¿no? Pero todo este resto pues está sin pagar. Se reconocen unos costes, pero no los pagan los usuarios. Este es el resultado: 4.000 millones un año, 3.000, 1.500, 5.000, 4.000. Estos son los déficits de tarifa que ha habido al año. De manera que el sistema eléctrico hoy tiene un déficit de 26.000 millones. Hemos generado un déficit de casi 40.000, 10.000 ya están amortizados y faltan 26.000 millones por pagar. Entonces, esto es un problema. Veamos un poco más. Dice, el coste de la energía, ¿cómo es? ¿Cómo es con Europa? ¿Es caro el coste de energía para mi industria, para mi pequeña empresa, para la casa? Bueno, no somos baratos, pero estamos a 22 céntimos de euro por kilovatio. Europa está a 20, la media europea. Los hay más caros, pero no tenemos una energía, pues bueno, en la parte alta por encima de la media. Pero la parte morada que he puesto aquí engloba lo que es la energía y el coste de redes. En energía y en coste de redes, pues somos de los más competitivos, es decir, lo que es la producción, la generación, y lo que es, sin primas, evidente, y lo que es la red, pues España es un país que está maduro, que ha hecho un tremendo esfuerzo con las eficiencias. Cuando uno hace ahorros de costes, eficiencias, el regulador se las apropia a los 2 años, como es, bueno, y yo creo que somos empresas competitivas, ¿no? Hay una parte aquí que es la parte de los costes de política energética. No me refiero solo a las renovables, me refiero a las subvenciones al carbón nacional, me refiero al servicio de la deuda, del déficit, etcétera. Pero esta componente llega a ser tan grande ahora mismo como lo que es producir y llevar la electricidad por la red y el transporte hasta las puertas de la industria del usuario. Esta componente nosotros la hemos decidido cargar en la tarifa. En Alemania, por ejemplo, que está por aquí, la ha decidido hacer vía impositiva. Alemania va a tener un problema también con los costes de las drogas. Italia también está, esto es el 2012 me parece, ¿no? Italia por aquí ahora mismo, por aquí. Bien, Italia esto está creciendo también de manera
alarmante, pero Italia siempre ha tenido unos costes de la generación más altos. Los productos petrolíferos son más elevados, tienen impuestos especiales más elevados y eso hace que se grave más la producción. Veamos esos componentes. Es decir, hoy tenemos una energía que está un poquito por encima de la media europea. La primera parte de la energía, la producción, lo que se produce en la generación. Pues el 2008 teníamos 6,4 céntimos de euro por kilovatio, costaba solo producir, ¿no? Y recuerdo que este año el crudo estaba a $150 por barril, eso tiene influencia. A lo largo de este periodo de tiempo el coste de la energía ha bajado. Este es el coste del pool que tenemos aquí. A día de hoy, el primer semestre del año 2013, 40 euros por megavatio hora. Hoy, pues, cerca de 47, 48. Pero esta ha sido la evolución durante 5 o 6 años. Es decir, esto no ha creado el déficit de tarifa, lo que es la generación eléctrica. ¿Cómo los comparamos con los principales mercados? El IPEX, que es Italia, el índice alemán, el Nord Pool, que representa a los países escandinavos que tienen un precio muy competitivo porque hay mucha agua. Francia, el Reino Unido. Pues estamos en la parte baja, en la parte de producción. O sea, no destacamos aquí, no tenemos una generación que sea cara, ¿eh? Tenemos una generación competitiva, ¿eh? El problema está en el resto de costes. Cuando vemos ya decimos, esto es la energía, esto es lo que hemos explicado, los 15.000 millones. Estos son los costes de las redes. No es alto, el coste de transporte y el coste de la distribución. Son costes regulados, son costes que están permanentemente siendo auditados por el Ministerio con una contabilidad regulatoria muy compleja y muy detallada, ¿no? Costes de política energética, 14.000. ¿No? Y los impuestos, que bueno, esto pues es una cosa que no hay duda que hay que pagar, ¿no? Entonces, aquí es donde está el problema. Parte de ese problema, de esos 13.000, pues son las primas, ¿eh? Y si a su vez hacemos... Esta es la evolución de las primas desde el año 2004 hasta aquí. Se ha multiplicado por 7. Pero si hacemos un zoom y vemos la parte oscura, es la parte solar, más ligada a la parte solar, ¿no? Entonces aquí el problema es mayor. Este año estaremos aquí cerca de 5.000 con la entrada de las termosolares, ¿no? Entonces, bueno, estos son hechos objetivos, ¿no? Y esto evidentemente... pues ha sido un mal diseño, una mala planificación o una mala actuación o una mala coordinación, ¿no? Un ejemplo de lo que ha podido pasar con el tema fotovoltaico. Estamos comparando aquí España y con Alemania. Esta curva de aquí es la bajada del coste de inversión de las placas fotovoltaicas que se ha producido. Me he quedado en el año 2011 porque no se ve que no tenía disponible, pero en el año 2013 esto está cerca de 1.000. O sea, la bajada de aquí al 2013 es todavía con una mayor pendiente. ¿Cuándo hemos hecho la inversión, los 4.000 megavatios que ha hecho España? Los ha hecho en el punto más alto, los ha hecho en el año 2008. Hemos hecho la inversión fotovoltaica en el momento más caro del sistema. ¿Cuándo los está haciendo Alemania? Alemania tiene 20.000 si sumamos estas tres cosas. ¿Qué hizo en el 2008? Un 10%. Es lo que debíamos de haber hecho, probablemente. Es decir, hacer menos y conforme se va pagando o se va desarrollando, ir haciendo. Nosotros ahora ya no hacemos, prácticamente, y ahora se hace por subasta. Y la subasta última, si no recuerdo mal, estaba a 100 o a 99 euros por megavatio. Estos kilovatios los vamos a pagar a 450 euros por megavatio y hasta el año 2033. Esto es un error. Esto es un error claro y esto va a lastrar a tarifa 5.000 millones por año. Pasemos un poco a la reforma, es decir, estas vuelven a ser transparencias del Ministerio. El Ministerio hace sus cálculos y dice, entre el 2012 y el 2013, pues necesito ajustar 10.500 millones si quiero acometer este tema del déficit. Pone a la izquierda y dice, si tengo que hacerlo solo con los consumidores, tengo que subir los peajes un 42%. Evidentemente no es posible. Diseña una reforma que ahora la vemos rápidamente para no cansaros. Dice, subamos las tarifas un 8, reduzcamos los costes del sistema un 18, pongamos un impuesto a las empresas de generación, que es de este 42, pesa un 13%, y una parte lo asuman los presupuestos generales del Estado. Esto es lo que viene a ser el diseño, en números así redondos, del equilibrio que busca el Gobierno. Es evidente que los consumidores están aquí, y las empresas eléctricas estamos aquí y aquí, ¿no? Bueno, hay una serie de órdenes que no voy a pasar, pero esto para que veáis un poco que cada mes o cada esto teníamos
teníamos un esto. Yo tengo un colega mío de una gran empresa que también lleva esta parte de regulación, que habla de lo que son los viernes de infarto, ¿no? Los viernes se pone uno a las 2:30 de la tarde a ver la rueda de prensa del gobierno y ves lo que te ha tocado. Y a continuación tienes que evaluar rápidamente para explicarle a tu consejero delegado de qué se tratan las medidas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay una cantidad de normativa desde el año 2012, pues alucinante. Aquí está un efecto, la moratoria. Una de las primeras cosas que hace el gobierno en febrero es parar las primas de las nuevas instalaciones, ¿no? Y aunque es un tema duro y es un tema que afecta a todos, nosotros también hacemos renovables, pero uno lee la exposición de motivos y dice: en España hay exceso de generación y hay un problema económico con el sistema eléctrico importante. En consecuencia, desde este momento no se subvencionan o no se dan más ayudas a la generación, no se incentiva este asunto, ¿no? Pero se continúan las que están en el preregistro. No sé si fue un error o no, pero eso va a costarle al sistema otros 2.000 millones, esa medida. Después de tomar esa serie de medidas que sumaban 6.000, si las habéis visto abajo, y que afectan básicamente al transporte, a la distribución, a los pagos por capacidad de los ciclos, a las renovables y a los consumidores, pues dice, pues es que me siguen faltando 4.500, y esto lo ve en el mes de julio del 2013. A su vez, la razón de ese nuevo agujero, porque no había terminado, se debe a que entran las termosolares y se dan cuenta de la virulencia del asunto, y segundo, a que la demanda vuelve a caer. Cuando cae la demanda no se colectan ingresos. Si no se colectan ingresos, el equilibrio del déficit pues se vuelve a romper, ¿no? Entonces dicta la nueva reforma, que es la que anuncia en julio, y se está desarrollando. Otros 2.700 millones los vamos a pagar los agentes del sector, 900 los va a aportar los presupuestos generales y 900 los van a aportar los clientes mediante subida de tarifas. El objetivo de la reforma, bueno, pues establecer un marco normativo que garantice la estabilidad financiera, es decir, que esto no vuelva a pasar, y además hacerlo con rango de ley, que esto no vuelva a pasar. Por antes, por un Real Decreto Ley, se tocaban las primas, se incrementaban, se bajaban, se tocaba la distribución, etcétera. No se subían las tarifas, no se subían las tarifas. Allí he visto una recta parada los ingresos, pero los costes subiendo. Conseguir una reducción significativa de costes del sistema, es decir, va a meter mano a todas las empresas. No sé si todavía queda, vemos que queda muy poco o ninguno, y quiere garantizar el suministro al menor coste posible para el consumidor, lo cual me parece muy loable desde el punto de vista del gobierno. La reforma es un paquete de medidas, que hay un decreto ley urgente que entró en agosto, con lo cual todas las medidas, entró en julio, con lo cual todas las medidas que se están analizando y que se van a ver a la hora de los marcos renovables, marco de la distribución, marco del transporte, tienen efecto desde ese día. Ya está anunciado que lo que se haga será desde ese día, está evaluado, digamos, y ahora se está haciendo el fine-tuning y las leyes, la normativa que permita. El proyecto de ley que he comentado para la estabilidad financiera, para que esto no vuelva a suceder. Y luego unas propuestas de normas que afectan a la distribución, al transporte, a la generación extrapeninsular, a las renovables, a los ciclos combinados, a la interrumpibilidad, al autoconsumo, a todo. Voy a pasar un poco de este asunto, yo creo. Los ciclos sabéis que es una tecnología que ahora mismo está funcionando, o sea, la bajada de la demanda, junto con la obligatoriedad de quemar carbón nacional y al mismo tiempo la expansión de las renovables, ha hecho que los ciclos combinados estén funcionando un 10%, o sea, lo funcionan 850 horas al año, pero tienen que estar para dar el backup del sistema. Hay una cosa interesante, que el gobierno abre la posibilidad de hibernar determinada potencia, lo que parece lógico, ¿no? Y estamos deseando conocer cuál es eso, ¿no? Pero es verdad que a la hora de hibernar, pues de los 25.000 parece que no se atreve a hibernar más de 5.000, porque si te sale una nuclear fuera o te hace un año seco y unos periodos sin aire, pues es que hacen falta. Entonces tienes una tecnología sin funcionar y sin soporte económico, porque a su vez cada vez lo están reduciendo más, ¿no? Además de estas medidas, quiere revisar el tema del mercado. Bueno, los peajes de acceso pues los han incrementado. Aquí hay una cosa importante, el autoconsumo. Bueno, sabéis que es un tema muy, muy debatido, y yo sé que afecta también un poco aquí a la región. Pues ha establecido un peaje de respaldo, un peaje de respaldo, porque es que no tiene más remedio, porque esos costes que hemos visto de la tarifa, si el autoconsumo los evita de los peajes, pues lo tiene que pagar el señor que no autoconsuma, y volvemos a tener un segundo agujero financiero.
Y en definitiva, el reparto final pues sería un 80 van a pasar las empresas, aquí estamos renovables y convencionales, y un 18% el consumidor. El primer paquete, los primeros 6.000 y los segundos 4.000 pues van en esta línea. Quiero detener un momento en otro, ver un poco qué pasa por ahí fuera también, qué pasa en Europa y Estados Unidos, muy rápidamente, ¿no? Entonces, en el tema volvemos a ver la capacidad, aquí estamos viendo la capacidad eólica que se ha instalado. Europa está a la cabeza sobre Norteamérica y sobre Asia. Vamos a la cabeza. La capacidad fotovoltaica, pues lo mismo, vamos muy distanciados sobre lo que son el resto. O sea, España ha hecho en termosolar, creo que no me atrevería ahora a estar, estoy muy seguro, pero creo que entre un 40 o 50%. O sea, hemos hecho 3 veces más que ha hecho Estados Unidos. El impacto a renovables es evidente, y esto se ve, y ya es a nivel europeo, ya es un clamor, y nos estamos dando cuenta, ¿no? Y tenemos que ver cómo actuamos. Es decir, la inversión está hecha, la inversión tiene unos compromisos y habrá que ver cómo se respetan esos compromisos, pero lo que es la realidad es que tiene un coste importante en la tarifa. Europa empieza a preocuparse por la competitividad industrial, O sea, el objetivo ese 20-20-20 de eficiencia, medio ambiente y renovable, ahora lo que empieza es a intentar llegar a un objetivo del 20%. La parte industrial de Europa está intentando alcanzar ese objetivo. Se ha dado cuenta además también de los tremendos precios de la electricidad que tenemos, o de los precios no competitivos de la electricidad en comparación con otros sitios, ¿no? Y este objetivo está empezando a tomar peso, y yo creo que tenemos que compartirlo. Hay una tendencia a la corrección de este problema. Todos los países están anunciando recortes, congelar subsidios, paralizarlo. Y aquí, por ejemplo, estoy viendo el ejemplo del gas, lo que puede ser para mostrar el mercado americano, el mercado de Estados Unidos. Ahí tenéis una gráfica con 3 índices representativos del gas, que son el índice americano, el Henry Hub, en Europa, que nos medimos por el National Balancing Point, que es el inglés, y los precios de Japón. O sea, en este periodo de tiempo estos precios han estado más o menos alineados, siempre estamos partiendo de unos precios del crudo más bajos, y el gas en cierto modo tiene un reflejo del crudo, pero llega un momento en que esto se abre muchísimo el abanico. Coincide con la entrada del shale gas en Estados Unidos y con el cierre de las nucleares Fukushima en Japón. Esto hace de que se dispare el gas, y el descubrimiento y la producción, no el descubrimiento, sino la producción masiva de shale gas en Estados Unidos, pues hace que baje. De manera que hoy los precios de gas valen $4 por millón de BTU en Estados Unidos, 10-11 dólares en Europa, y 14, 15 o 16 en Japón, ¿vale? ¿Cuál es la consecuencia de eso para Estados Unidos? Aquí tenéis una gráfica que me tenéis que disculpar porque se ve muy mal, pero por distintos estados se ve que el precio del pool entre el año 2012 y el año 2011 ha bajado un 27% en un estado, el 23, el 25, el 17, el 18, el 25, es decir, los precios de la energía, de la generación, han bajado, eso debido al cambio, a la bajada del precio del gas. Aquí al lado estamos ya unos precios entre 36 y 17, con un promedio de 26, pues Europa está entre 40 y 60, entre 40 y 50. Otro impacto importante en eso, ¿qué ha pasado con Estados Unidos? ¿Qué ha hecho con eso? Pues evidentemente ha potenciado el gas. Ha producido 170 teravatios hora, quiero decir que la demanda española son 250 al año. Ha producido muchísima electricidad con gas, ha cerrado el carbón. En el Reino Unido ha pasado la contraria, ha cerrado el gas porque el gas es claro, el carbón es caro para los niveles de bajo, ha bajado el precio del carbón de importación. Estados Unidos ha exportado carbón a Europa, se lo está consumiendo el Reino Unido y nosotros, porque aquí no está solo el carbón nacional, aquí está el carbón de importación, y sin embargo hemos cerrado el gas, el agua depende de la climatología, depende del año, y hemos incrementado el consumo renovable. Es decir, es un contrasentido. España vuelve a consumir carbón. Primero
produce energía renovable y ahora vuelve a consumir carbón importado desde los Estados Unidos. Un minuto solo para hablar el impacto del CO2, ¿no? Los esfuerzos europeos son bienvenidos y son importantes, y creemos en el efecto invernadero y creemos que tenemos que luchar con eso. Pero las emisiones en estos 4 años que hay ahí, en el mundo han aumentado un 8%. En España lo hemos bajado un 20%, ¿vale? En Europa ha bajado un 8%, es decir, hemos sido mucho más proactivos que Europa, hemos bajado mucho más. ¿Y qué pesan las emisiones españolas? Pues el mundo produce 33.000 millones de toneladas de CO2, nosotros producimos 300. O sea, nuestra contribución al efecto invernadero pues es limitada, pesamos un 1% de las emisiones. Mientras China no quiera acogerse a estos protocolos y a estos sistemas, pues estamos haciendo algo, pero estamos haciendo poco, ¿eh? Yo, para concluir y dejar un poco ya de tiempo a las preguntas, o sea, yo creo que se ha hecho un desarrollo acelerado, o sea, del sistema renovable. Creo que el sistema renovable es bueno. La parte eólica ha dado un resultado excepcional. La parte fotovoltaica y termosolar, España debe tener una cuota importante por la climatología y por el sitio donde estamos, y debería tenerlo. Lo que creo es que nos hemos equivocado de año, y sobre todo nos hemos equivocado de no quererlo pagar a contado, de querer pagar esto a 25 años, ¿no? Entonces ha habido unos errores claros que ahora hay que ver cómo se corrigen, ¿vale? A nivel europeo, el esfuerzo, esto se ha hecho de manera más racional, pero veo que hay problemas en Italia, que hay problemas en Alemania, y que esto se tiene que corregir. El resultado de eso es que las tarifas hay que pagarlas. Tarifas hay que pagarlas, bien por impuestos, bien de una manera o de otra. Se observa en general una desaceleración de los programas de renovables. Os he contado la experiencia del gas. Estados Unidos hoy por hoy es suficiente en gas y camina también a la suficiencia del petróleo, con unos precios de la energía más baratos que en Europa, clarísimamente, ¿vale? ¿Cómo se puede corregir esto? Pues bueno, yo creo que hay que volver a la senda de competitividad. Deberemos de optimizar el portafolio de generación. Yo no veo posibilidad de invertir en generación en España y nos dedicamos a eso, ¿eh? Hay que aprovechar la capacidad ociosa y eso siempre será más barato, a utilizar precios marginales. Sería conveniente desviar costes de política energética de la tarifa. Evidentemente, como esa es la petición que le hacen a Hacienda pues todos los sectores, pues será complicada, pero tener una tarifa que está lastrada con una cantidad tan grande de un coste de otra decisión, pues va a ser un problema para la competitividad también. Tendremos que ponerlos a la cola, pero en algún momento el Gobierno debería ver esto, ¿eh? Ha dado una señal en la ley esta que se está tramitando, que dice los peajes van a ser peajes y cargos. Va a haber unos peajes que van a comportar el coste de la distribución y el transporte, lo que tiene que poner el peaje de tránsito, ¿vale? Y luego va a haber unos cargos. Esos cargos, ahí van a meter los costes, eso, de manera que esos cargos se pueden ver cómo se pueden cargar, si se pueden pagar por cliente, de manera que luego el exceso de la electricidad no lo sé, pero ha dado un paso en ese sentido, y hay una parte muy grande de la tarifa que va a estar lastrada durante un cierto tiempo. Y luego, bueno, yo creo que hay que buscar la sostenibilidad económica. Se nos ha ido aquí demasiado el tema con el medio ambiente y tal, y yo no me parece mal, siempre que se sepa quién lo va a pagar, y esto no lo hemos tenido en cuenta, ¿eh? Oye, nada más y muchas gracias. Yo me presto ahora a responder a las preguntas que... Bueno, muchas gracias. Eso sí, ha dado demasiado rollo, ¿no? Me parece a mí. Muy bien. No es un tema. Bueno, muchas gracias, José María. Ya habrán comprobado, cuando decía al principio lo que lamentaba esta mañana de estar junto a José María era que el talento no fuera contagioso, no era un ejercicio de autocomplacencia, sino un ejercicio de realismo, ¿no? Eso en el fondo. Y en la forma habrán comprobado también cómo, cuando lo definía como un murciano de dinamita, habrán visto, por un lado, que no excluye ningún tipo de debate, y en segundo lugar, que no ha abandonado del todo su acento murciano. Habrán visto que determinadas palabras no las completa del todo, y que, a pesar de sus muchos años ya ejerciendo fuera de la región,
pues todavía sabe de dónde viene y, como me gusta decir, que somos lo que somos porque hemos sido lo que hemos sido. Y eso siempre es importante recordar. Raíces y alas. Raíces para saber de dónde venimos y alas para volar. Bien, pues el debate está abierto, señoras y señores. ¿Una cuestión? Si no, lo abro yo rápidamente. Sí, por favor. Hola, buenos días. Soy Miguel Martínez, represento a Ampier, Asociación Nacional de Productores de Renovables, y quería hacer alguna consulta, vamos. Te digo mal, ¿eh? Sí, ¿me oyes ahora? Sí, sí, perfecto. Vale. Según el Ministerio de Industria, el 80% de la dependencia energética, tenemos un 80% de dependencia energética en el país. Esto también es provocado por el incremento de las importaciones de gas provenientes de países inestables, entre comillas, como puede ser Yemen, como puede ser Libia, Argelia, etc. La dependencia la media europea con respecto a la dependencia energética con el exterior está mucho por debajo, muy por debajo. De hecho, si estuviéramos en esa media, ahorraríamos 19.000 millones de euros anuales, lo que supondrían 2 puntos en el PIB. Ante esta situación, la consulta sería: ¿no cree que una política orientada a reducir la altísima dependencia energética en nuestro país permitiría reducir el déficit comercial y, por tanto, las necesidades de financiación exterior de nuestra economía? Esto lo reconoce el propio Banco Central Europeo en el boletín de enero de 2013. Eso es lo que es la consulta. Bien, muchas gracias. Mira, realmente la balanza comercial, en los años que hemos hecho las importaciones de placas, lo que hemos importado ha sido una cantidad bastante relevante de lo que es la inversión. Pero cuando una energía vale 450 euros por megavatio y la otra vale 50 euros por megavatio, lo que realmente estás haciendo es un deterioro interno de la economía, ¿eh? Hoy la dependencia energética preocupa desde el punto de vista de la balanza, ya no preocupa desde el punto de vista de la seguridad. El gas es un commodity. España tiene 13 o 14 países distintos de origen, ¿eh? Ya no tenemos una dependencia de Argelia del 60%, tenemos un 35% de Argelia, tenemos gas de Trinidad y Tobago, de Nigeria, de Omán, de Qatar, de Libia. Es decir, esto no es un problema, no es un problema. Y yo creo que lo que sí es un problema es tener un coste de la energía, de eso, porque eso lo que hace es quitar poder adquisitivo a las familias para que puedan producir y puedan consumir en otros bienes, y quitar poder competitivo a las empresas, ¿vale? Entonces, la parte de renovable, evidentemente, una vez que está y producida, pues evidentemente mejora la balanza comercial y ha eliminado una parte muy importante de las importaciones de gas. Este año estaba previsto consumir en España 47 BCM, vamos a producir 32. Aquí había gas destinado al mercado español con 47. Y esto es una cosa positiva de las renovables, la mejora. Yo no me meto con las renovables, yo lo que veo es que ha habido errores en el diseño, ¿no? Entonces tendremos que tener renovables, tenemos que tener renovables de origen eólico, tenemos que tener renovables de origen fotovoltaico a 80 euros, y que será el precio que se puede poner el pool ante una crisis de petróleo, ante una crisis de gas, ¿eh? Pero el problema que yo he señalado aquí es el desequilibrio financiero del sector, y ese desequilibrio pues se ha ocasionado en una gran parte por estas decisiones. Muy bien, más cuestiones, por favor. Adelante, por favor. Primera fila, aquí, primera fila. Hola, buenos días. Mira, yo te voy a hacer 2 preguntas. Una está muy de moda, que es lo de la OCU. Ah, sí. Sí. Sí, sí, no. Quería saber que, bueno, fuera de a nivel europeo ha tenido éxito, pero aquí, ¿qué opina? ¿Va a tener éxito o no?
Mira, no, te contesto, no lo sé muy bien el asunto. Sé que se pusieron en contacto con las empresas para ver si queríamos acudir. Entiendo te refieres a la subasta esa de los 300.000. Que ya hay 300.000. 300.000, sí. ¿vale? Entonces, bueno, nosotros estuvimos, por lo que me cuentan, la parte... Yo estoy en los contratos de upstream y me estás preguntando por el downstream, ¿vale? Pero bueno, estoy al día de lo que ha ocurrido ahí más o menos, ¿vale? Entonces, bueno, no se llegó a un acuerdo. Finalmente, ninguna de las empresas llegaron a acuerdo económico o comercial con la subasta esta, ¿no? Te puedo decir que en Portugal ha fracasado, ¿no? Que se hizo una cosa parecida, que en Portugal no salió finalmente. Y ahora se tienen que apuntar esos 300.000 clientes. Desconozco cómo va el tema y no te puedo decir más. Ha sido un intento, oye, que me parece loable y que puede ser bueno para la competencia, pero ahora mismo ahora tienen que consolidarse esos clientes, por lo que yo sé, esos clientes no están apuntados. Si cuando lleguemos dentro de un par de meses, que tienen 3 meses para apuntarse a eso, pues habrá sido un éxito. Claro. Bueno, pues esa pregunta que era lo más cercano a las personas, bueno, de a pie, ¿no? De lo que estamos... Sí, sí. Aunque ya sé que está muy lejos de... Sí, no. Sí. A ver, y eso dicen unos números que yo también he intentado chequearlos un poco y yo no los veo, que el ahorro sea 25 euros año para un cliente, ¿no? 2 euros, ¿no? Pues no lo sé, 2 euros por mes, que bueno, que es, un cliente puede pagar a esos niveles, puede pagar 400 o 400 euros al año de electricidad, ¿no? Sí. Pues un ahorro de ese tipo, ¿no? Sí, y la otra sería, bueno, la opinión, aunque más o menos la he estado dando en la ponencia, pero la nueva fuente que ahora mismo estamos viendo van a hacer que haya menos... con el petróleo, que nos encontremos con menos dependencia entre países, aunque ya hemos visto que, bueno, ahora estamos comprando el carbón, como nos ha comentado, pero menos dependencia entre países y también con el petróleo, o al final la nueva fuente... Vale. A ver, el petróleo, la dependencia está en el transporte, ¿no? En las gasolinas y en los coches, ¿no? La dependencia grande del petróleo. El petróleo se ha desplazado gran parte de la industria por el gas y se ha desplazado de la generación eléctrica también por el gas, centrales de fuel. Entonces, el petróleo donde se usa es en los coches y en el transporte. Para que el petróleo se desplace, pues hay que ir al coche eléctrico y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yeah. Entonces, ahí yo no veo que en medio plazo haya un desplazamiento. En la parte del gas, pues sí, ha sido desplazado por la renovable, y eso es positivo para la balanza energética, como ha preguntado tu compañero. Y en el medio plazo yo no veo más cambios. Ni para ayuda en estos 30 años que hay que pagar hasta el 33, para la deuda puede ayudar esa nueva fuente la deuda se paga en 15, la deuda se paga en 15. Yo me refería el déficit ese de los 26 se paga en 15, por eso vamos a una cuota de unos 2.500 por año, ¿no? Porque empezamos en 30 y tantos. Yo con lo que me refería a las primas, que las primas unas son por 25 años y otras son por 30, ¿no? Entonces, esto será... Muchas gracias. Muchas gracias. Hay otra palabra pedida allí. Buenos días. Mi nombre es Amalio Fuster. Mi pregunta iba en relación con el ejemplo gasístico de Estados Unidos que había puesto. El tema era si veía usted posibilidades de desarrollo del shale gas en Europa, aunque es un tema regulatorio que probablemente a lo mejor puede contestar más el consejero. Y sobre todo, ¿cómo ve la seguridad de ese tipo de extracción en zonas que en Europa son bastante diferentes por ejemplo, a la plataforma de Bacon, que es el ejemplo fundamental en Estados Unidos, que es una zona más estéril y más despoblada? Bien. Mira, en primer lugar te digo que hay potencial. En Europa hay potencial, en España hay potencial en la cornisa cantábrica y hay un potencial relativamente importante, ¿eh? Si llegáramos a extraer pues el 5 o el 10% de lo que hay en la parte de arriba, podríamos tener como un 10% del gas autoproducido, ¿vale? Tienes toda la razón de que la zona aquí es más complicada, pues más complicada porque la zona está más poblada y tú no puedes hacer actuaciones. Si tienes el gas debajo de la ciudad, pues no puedes hacerlo, ¿vale? Entonces las limitaciones, que una vez que ves el potencial y empiezas a quitar las zonas donde no se puede hacer nada porque hay ciudades o pueblos, pues se te limita, pero aún así hay un potencial.
En Europa también, lo tienes, en Polonia tienes gran cantidad, en Francia tienes. Que lo vayamos a hacer o no lo vayamos, y el riesgo, perdón, me has preguntado por el riesgo. Oye, el riesgo está bastante estudiado, hay muchos análisis del tema americano. Estados Unidos produce 300 BCM al año de shale gas. España consume 30 BCM, la demanda de España son 30, o sea, cada año Estados Unidos produce en shale gas 10 veces del consumo español. Entonces, riesgos, oye, se comentan los riesgos de los acuíferos, se sabe cómo tratar ese tema, te tienes que ir mucho más abajo del acuífero, ¿vale?, para hacer el fracking, ¿no? Entonces, se tienen estudiados. Yo no digo que en algún momento pueda haber alguna cosa, pero se tienen estudiados, cada vez es más cuidadoso. Yo creo que Estados Unidos es un país que debe ser respetuoso. Con esto no estamos hablando del tercer mundo, pero yo tengo tremendas dudas de que Europa pueda desarrollar esto, por el tema medioambiental, la complejidad y el rechazo social a esa tecnología. Yo creo que nos vendría estupendamente porque Europa podría tener un 5, un 7, un 10% y no saben lo que podría ayudar eso, el tener un gas propio a la hora de negociar con rusos, argelinos, etcétera, etcétera. Tener una parte tendría un indicador muy importante. Muy bien, aquí Carlos Recio. Muchas gracias, José María, por tu interesantísima presentación. Yo no soy en absoluto experto en la materia, pero soy curioso y he aprendido bastante. Y te haría dos preguntas, dos cuestiones. Uno, me gustaría oírte una reflexión sobre el tema de las energías alternativas. ¿Qué piensas realmente sobre la eólica, sobre la fotovoltaica? ¿Qué peso crees que pueden llegar a tener? ¿Qué potencialidad hay? ¿Habría otra energía alternativa, como se dicen, que podría realmente en un futuro cercano entrar en el pool? Y por otro lado, completamente distinta, he oído algunas reflexiones y nos has hecho un análisis de la situación muy, muy interesante, pero me gustaría saber algún consejo, alguna medida que tú crees que deberíamos adoptar para solucionar el problema energético que al menos España tiene ahora mismo encima de la mesa. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Mira, la primera parte de la respuesta es simple, es decir, energías es bueno tener mucha diversificación, como es bueno tener muchos contratos, como siempre explico yo, porque unos están indexados a una cosa, otros al pool, otros al carbón, otros al Brent. Tener distintas fuentes energéticas es bueno y tener un mix diversificado es bueno. Desde luego, el portafolio que tenemos de generación es impecable. El problema es que hay una parte que no se sabe cómo se va a pagar, pero es impecable. Y el país nuestro pues es ideal para haber hecho eso. La cuota, pues tenemos un 40% de cuota ya de renovable, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que pasar estos 4 o 5 años en los que hay que, primero, ver si la energía empieza a repuntar, y la energía repuntará si repunta la economía. Aquí no hace falta capacidad hasta el año 2018 o 2019, entendiendo que vamos a crecimiento del 1,5 del 2. Entonces, hasta ese año no hace. Después, pues sí, yo pienso que después lo que habrá que revisar es cuáles son los precios de esas tecnologías y habrá que hacer una apuesta y decir, oye, pues queremos meter algo más portfolio, incrementar el portafolio renovable, ¿vale? Porque es bueno para la diversificación y para la balanza comercial, etcétera. Bien, pues habrá que hacerlo de las tecnologías últimas, la curva de aprendizaje a lo mejor ya está en otro nivel y habrá que decidir un poco cómo eso, y supongo que sí, que pueden tener su parte. No veo yo otro tipo, o sea, si me preguntas por tipos de estos nucleares, etcétera, no veo yo ahora mismo decisiones de ese aspecto. Sí que veo extensiones de vida útil que serían razonables. Desde todavía el parque nuclear, que caduca todo en el año 2024, entre el año 2022 y 2026, sí tendrá posibilidades de plantearse esto y socialmente, y si eso es aceptado, pues ver cómo se hace la extensión, ¿no? Y respecto al consejo, pues yo el consejo creo que, como se dice, la mejor energía es la que no se consume. Yo creo que uno de los objetivos de la eficiencia pues tenemos que planteárnoslo, porque eso es bueno. Eso es bueno, esto incluso te mejora el ratio de renovable, pues tú ya tienes una producción renovable, que tienes un denominador y sobre ese denominador no estás llegando todavía al 20% europeo, aunque estamos muy cerca, somos el país que está más cerca de llegar al 20%,
Entonces, si rebajas el denominador, pues es que ya estás en el 20%, ¿vale? Luego, el consejo para mí sería el ahorro y la eficiencia. Muy bien, ¿hay otra pregunta ya? Al fondo. Fondo. A la derecha. Ahí. Buenos días, ¿qué tal? Soy Francisco de Aro. Mi pregunta es la siguiente. Dos, ¿qué ha fallado en el proyecto Castor en el factor de seguridad? Y la otra, si estás de acuerdo en lo que ha dicho esta mañana Eduardo Montes, de UNESA, que el recibo de la luz bajaría un 40% siempre que pues tuvieran otro trato las subvenciones. Muchas gracias. Empezamos por la segunda, que es más fácil. Sí, si tú te ves los costes esos que ponía ahí de política energética y te ves que son 14.000 sobre los 40.000, pues vamos, con 40.000 con impuestos, a su vez del efecto inducido de los impuestos y sobre 35, pues sí, si quitamos los costes de política, que llamamos de política ambiental o de lo que sea, y de la propia deuda, pues sí, eso sería así, eso no son matemáticas, ¿vale? El tema de Castor, yo no sé lo que ha podido fallar en el tema de Castor, sí sé que es un almacenamiento singular. Los almacenamientos de gas, que son necesarios, sobre todo cuando no se tiene el gas aquí debajo, pues son de varios tipos. Unos son de gas depletado, o sea, de pozos depletados de gas. Tú tienes un pozo que ha estado 6.000 millones de años, que lo has sacado, y a continuación lo acondicionas como almacenamiento. Y acondicionarlo como almacenamiento es hacer más pozos, más agujeros, para que el ciclo de extracción e inyección sea de un año en vez de tardar 15 años en sacar ese. Es un almacenamiento sencillo. Y son los dos que hay ahora mismo en Gaviota y en Huesca, en el Pirineo. Hay otros almacenamientos salinos que también inyectas en un domo salino, inyectas agua y lixivias y lo vacías y tienes una cavidad a muy baja, alta presión, y esto pues también funciona. El tercer tipo y este es el de los tipos que puede ser más complicado. Este es un almacenamiento de petróleo, era un yacimiento de petróleo con un fuerte empuje hidrostático, y entonces se ha hecho un proyecto que no tengo dudas de que técnicamente tiene que estar muy bien desarrollado, con una plataforma, y ahora lo que hay que hacer es inyectar lo que se llama el gas colchón. Para que el almacenamiento pueda extraer e inyectar necesita algo para respirar. O sea, tú de momento no puedes, tienes que meter una cantidad de gas que empuja el agua, que empuja el petróleo y que queda finalmente el gas. Bueno, yo no sé lo que ha podido pasar con eso, pero y me consta pues que eso ahora mismo se está analizando y que el Ministerio está con varias petroleras y con expertos analizando lo que pueda haber. Yo no sé si el efecto es inducido por eso, pero sí que es un almacenamiento singular, distinto de los almacenamientos que son más normales, ¿eh? No quiere decir que no existan almacenamientos de ese tipo en el mundo, ¿no? Pero sí que es un almacenamiento que inicialmente podría ser más complejo. Bien, ¿cuestiones? Sí, por favor, aquí delante, segunda fila. Sí, el señor Egea. Mi nombre es Pedro Cruz, yo pertenezco, aparte de las tecnológicas, a otro tipo de tecnología, pero como decía el señor consejero, me considero un murciano de Nida. Por circunstancias estoy aquí y vamos a seguir siendo. Siempre me he hecho una pregunta con relación al tema de la energía, en los precios y lo caro que está, ¿no? Hay un tema que yo pienso, habría la posibilidad de que tanto empresas como zonas rurales, como pequeños ayuntamientos, pudieran legalizar para ellos propios instalaciones con placas y con eólicas, en esa combinación, que es una combinación totalmente limpia, fácil de hacer, de que se pudiera adaptarlo a ellos propios y que se pudiera legalizar ese tipo para pagar su propia energía y no depender de las compañías en un momento determinado. Porque los equipos están. Sí, yo inicialmente te diría que sí, o sea, así como ahora regulatoriamente, y para hacer eso siempre que se pagaran los costes del sistema. Es decir, si esa
ese sistema va a estar conectado a la red, los costes de la red hay que pagarlos. Y si tomamos determinados grupos, consorcios o lo que fuera, que estando conectados a la red no quieren pagar los costes de la red, pues entonces el que no está consorciado de esa manera que usted dice, pues el ciudadano tiene que pagar ese resto de coste. Siendo una cosa así y obteniendo un precio para la generación más barato que el del pool, pues entonces yo lo haría. Si a mí, una vez que tengo que pagar los costes de la red y los de política económica, pues me sale con un precio, la generación, como yo voy a producir, me sale más barata que lo que es el pool, que es un mercado competitivo, pues entonces yo lo haría. Bien, las cuestiones, Pero por favor. se puede legalizar, es la pregunta. ¿Se puede Bueno, hacer? bueno, a ver, yo creo, no sé si nos estamos refiriendo al balance neto, ¿no? O al autoconsumo, ¿no? Pues el gobierno lo ha establecido, ha dicho sí, se puede hacer y hay que pagar los costes de un peaje de respaldo. ¿Por qué? Porque y esto es mal interpretado por algunas asociaciones, porque dice, es que yo pago, o sea, los costes de las redes y los de política económica son fijos, 100% son fijos. Las tarifas tienen un concepto fijo y un concepto variable. Desgraciadamente no son 100 fijo y 0 variable, sino que los fijos son, una vez que se atribuye a los ingresos, son el 60% fijos y el 40% variable, cuando en realidad es fijo. Pero el gobierno no puede cambiar esa estructura de la noche a mañana porque afecta a 25 millones de clientes. Ha hecho este año un esfuerzo y ha pasado del 40-60 al 60-40. Entonces, si un autoproductor entiende que no tiene que pagar la parte variable de la tarifa, es que resulta que el problema es que esa parte variable está cogiendo costes fijos. Entonces, si no la paga la tiene que pagar el vecino de al lado. Este es el problema. Entonces, lo tiene que hacer, el gobierno ha tenido que poner un peaje de respaldo. Pero es que tiene pura lógica económica. Si no, volvemos a establecer otro agujero y volvemos a subirle la tarifa a todo el señor que no autoconsuma. Bien, había otra petición de palabra allí. Sí, buenos días. Mi nombre es José María Celdrán. Bueno, yo estoy escuchando todo el tema de eficiencia energética y por lo que ha comentado del peaje de respaldo, pues hay una cosa que me sorprende enormemente, ¿no? Es decir, estamos hablando de eficiencia energética y subimos los costes fijos, de forma que prácticamente y bajamos los costes variables en la factura de la luz, más o menos. De manera que da igual, o va a llegar un momento en el que prácticamente da igual cuánto consumamos, es decir, cuál sea la ineficiencia energética. Estamos desarrollando un modelo donde se promulga la ineficiencia energética, que da igual consumir 100 que consumir 150, porque voy a pagar prácticamente lo mismo, consuma lo que consuma. Eso va en contra de cualquier medida de eficiencia. Por otro lado, está diciendo que, bueno, que para el tema de autoconsumo, pues los que se autoconsuman tienen que aportar a ese sistema. Bueno, en cierto modo, bueno, pues lo podría admitir, pero si tú pones una bombilla LED y bajas tu consumo, ¿qué pasa? También tendrías que contribuir a ese sistema. De hecho, no lo estoy diciendo yo, eso lo ha dicho el informe que presentó la CNE poco después de esta ley que sacó el gobierno en julio, ¿no? Aparte de eso, estamos hablando de que, qué sistema eficiente va en contra del autoconsumo, de la generación localizada en un punto donde no necesitas o necesitas menos infraestructura de transporte, donde la consumes, donde mismo la generas. O sea, es que estamos yendo totalmente en contra de una evolución lógica de decir, oye, puedo autoconsumir completamente, o sea, puedo generar yo mi propia energía desde mi casa, y lo único que ha hecho el gobierno en esta última legislación ha sido poner trabas e impedimentos a eso. Cuando ha llegado el momento en el que la energía fotovoltaica se ha podido amortizar simplemente por el ahorro de energía, ha cogido a cambiar la regla del juego para hacer que la energía fotovoltaica salga del sistema. Tal y como está el sistema ahora mismo, el único futuro que queda a ese
cuadro que ha hecho de proporción de energía renovable con respecto al resto, pues va a ser que la energía renovable vaya desapareciendo poco a poco y volvamos a los años de principios del finales del siglo XIX, donde todo sea carbón y algo de gas natural y algo de nuclear, quitando por completo toda la energía renovable. Porque el sistema, tal y como se ha montado el sistema, hace que la energía renovable sea, de forma artificial, sea insostenible. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, yo no veo, no comparto la última esta de que la energía renovable va a desaparecer, ninguno, y tiene sus ventajas. Estaría de acuerdo con el principio de tu intervención cuando dices si los costes son variables y tal, porque hay que pagarlos. No, pero no puedo estar de acuerdo porque es que los costes son fijos. Estamos hablando de estos 14.000 millones que hay aquí. Y estos 14.000 millones el Gobierno ha decidido ponerlo en el peaje un 60% fijo y un 40% variable. Si tuviera el 100% fijo, tú si quieres autoconsumir pero quieres tener el backup de la red, tienes que pagarlos. Lo mismo que cuando yo me doy de alta en una televisión o en ADSL, yo pago, enchufe el ordenador o no enchufe el ordenador, ¿vale? Entonces, al ser una parte de esto puesta en el peaje variable, si hay gente que quiere evadir esa parte del variable, aunque es un coste fijo, el Gobierno lo ha puesto como ingreso variable. Los costes son fijos, metámonos en la cabeza, los costes son fijos, pero el Gobierno ha decidido colectarlos un 60% fijo y de un 40% variable. Si el señor que se pone en su casa una instalación entiende que no tiene que pagar un ingreso variable que tiene un reflejo de un coste fijo, nos estamos engañando, y eso lo ha dicho la Comisión Nacional de Energía, no lo ha dicho solo el Gobierno, lo ha dicho la Comisión Nacional de la Energía, y viniendo de donde venimos y teniendo un problema de 14.000, con cualquier estimación que se haga uno de autoconsumo, pues podemos tener un agujero otra vez en el sistema eléctrico de 6.000 millones de euros pues en 10 años, que es las estimaciones, ¿no? Entonces, comparto su inquietud, pero es que veo que no tiene solución. O sea, hay que decir quién paga estos costes, ¿eh? Lo mejor sería que se quitaran de en medio. Y entonces el señor que autoconsume tendría que competir solo con el pool. No tendría duda de que tiene que pagar las redes y tendría que competir solo con el pool, si es capaz de producir por debajo de eso, porque el señor que te consume tiene periodos en los que la energía la echa a la red y se la tiene que comprar alguien. Y hay periodos en los que la compra, ¿vale? Y también ha establecido el Gobierno cómo se echa a la red y cómo se compra. Porque si se echa a la red cuando hay sol, por ejemplo, y la tarifa es más barata, pues tiene que encontrar un comercializador que le haga ese servicio. Yo no veo que sean, no veo personalmente que sean trabas, sí que veo que son precauciones sobre un sector que desde luego se han hecho las cosas regular, ¿no? Muchas gracias. Sí, la pregunta. Vamos a ir acabando. Hola, buenas. Soy Enrique Mora, de la empresa Linasa Cogeneración, y quería un poco preguntar cuál es su opinión respecto a la evolución del sector de cogeneración con la nueva ley que tiene que aparecer en lo que queda de año. Y dado el maltrato que entiendo que hemos tenido los cogeneradores desde el año 2012, que salió la ley y el Real Decreto en que se creaban los impuestos al céntimo verde del gas. Llevamos un tiempo desde hace 2 años en que con el 7% de impuesto a la venta de eléctrica, el céntimo verde al gas y el coste del CO2, lo que en principio se creía que era la energía eficiente por naturaleza y la energía gestionable frente a las renovables como la eólica o la solar, que no son gestionables, pues llevamos un castigo muy grande en cuanto a impuestos. Nos han suspendido el complemento de eficiencia de recuperación térmica, nos han eliminado el complemento de reactiva y prácticamente están ahogando al sector de la cogeneración en España. Un 20% de las plantas de cogeneración han cerrado.
Entonces, bueno, pues quería un poco ver cuál era su opinión respecto a esto, porque la cogeneración es una energía eficiente, es una energía que está junto a las empresas, porque una cogeneración no puede existir si no hay una empresa que consuma el calor que esa cogeneración genera. Y bueno, pues quería saber un poco su opinión sobre este asunto y lo que cree lo que espera de la nueva ley. Muy bien. Muy bien, en primer lugar, manifiesto una clara simpatía con el tema de la cogeneración. Creo que se ha hecho extraordinariamente bien, aporta casi un 15% de la energía que se produce y además es una actividad que produce un ahorro de energía primaria evidente, es el más fácil de demostrar, con lo cual si es el más fácil de demostrar, es el de más fácil a la hora de adjudicar la prima. La situación del 2012, sí, se ha complicado, pero es que yo no veo, yo creo que el secretario está acogido la lista de los costes y me parece que no ha dejado ninguno, ¿vale? Y llevamos varias pasadas, el sector de distribución lleva ya varias pasadas, ¿eh? La inversión que tenemos que hacer el año que viene nos la van a retribuir al 5,50, es decir, procuraremos no hacer y esperar a ver si esto se mejora, pero no hay una partida en los costes que no se haya librado. Entonces, la cogeneración goza de la simpatía del sector, también de la parte regulativa, ha aportado muchos beneficios al sistema y también ha salido muy bien la cogeneración. Hay experiencias de payback en cogeneraciones de menos de 2 años y esto me alegra que... Entonces, es verdad que está sufriendo, que le toca sufrir. Yo veo aspectos positivos en la normativa. Veo cuando, por ejemplo, cuando va a estudiar o va a permitir una repotenciación, ¿no? Y el poder en los sitios, en los settings donde haya, el poder renovar, ¿no? Eso es una señal de que puede ser positiva. Si me pregunta por las rentabilidades y todo esto, pues es verdad, en este momento el céntimo verde me parece injusto que se lo meta a la cogeneración, me parece injusto que se lo meta a la generación eléctrica. El céntimo verde hay una exención en Europa para poner impuesto a la propia generación, al gas destinado a la propia generación, ¿no? Entendemos el industrial, pero no entendemos el de los ciclos combinados, ¿vale? Entonces, no ponérselo al ciclo combinado y ponérselo y no ponérselo a la cogeneración era una distorsión del sistema, ¿no? Usted sabe que se luchó mucho de las empresas gasistas para que ese céntimo no estuviera, ¿eh? Y es verdad que supone un daño a la cogeneración. Yo pienso que bueno, pues hay que aguantar un poco y veo una señal positiva en la ley y en los decretos cuando da la posibilidad de que las nuevas instalaciones de cogeneración, que el parque de cogeneración en parte es viejo, si da esa salida, puede ser la parte positiva para esa tecnología, con lo cual da la impresión de que el gobierno sigue pensando en eso porque eso aumenta la eficiencia y disminuye la energía, el consumo de energía primaria. En principio, de momento está parado la modificación sustancial de plantas. Sí. Con edad superior a 15 años está parada. Sí, incluso hay plantas que se han quedado con los equipos en el patio embalados y que están luchándolo en los tribunales, este asunto. Entonces, bueno, la situación, la verdad que es bastante complicada ahora mismo. Sí, es verdad. Muchas gracias. Yo quiero concluir, si os parece. Pero me gustaría, y no puedo dejar de pasar la oportunidad de que tenemos aquí con nosotros al responsable de la internacionalización de un grupo tan importante como es el Grupo Gas Natural y que enfrente tienes a empresarios que en muchos casos pueden estar pensando precisamente en internacionalizarse o en dar esos primeros pasos hacia el exterior. Y quería que comentaras tu experiencia en la internacionalización y la importancia que tiene para cualquier empresa, independientemente del tamaño de la misma. Y en segundo lugar, como comentaba al principio, tú precisamente una experiencia en todo el norte de África, has vivido la primavera árabe, que después se ha tornado en otoño y que ahora no sé si está en un invierno, pero esa experiencia, porque lógicamente aquí en la región de Murcia, por razones obvias, miramos hacia Europa, pero también miramos hacia el norte de África y cuáles son las expectativas, cuál es el futuro, cómo ves la posibilidad de invertir o de dirigir pues actividades empresariales desde Murcia hacia el norte de África. Bien, empiezo por mi experiencia un poco. O sea, yo viví la internacionalización de gas natural en los años entre 90 al 2000 y ahí es la experiencia latinoamericana, Brasil, Colombia, Argentina y México, ¿no? Después
con la fusión de Unión Fenosa nos encontramos con que esa empresa también había hecho la internacionalización eléctrica, ¿no? Entonces, uno de los activos más importantes que tiene Gas Natural es la diversificación, y la diversificación en gas, electricidad y en países, ¿no? y la expansión en distintos países. Yo quiero decir que ahora mismo es clave para nosotros y para todas las compañías. Veis a las compañías cuando presentan resultados y siempre dicen España palmamos, fuera estamos ganando. Y esa es la realidad. O sea, el ajuste eléctrico a nosotros nos está comportando un dinero pues que estamos perdiendo y que estamos compensando con actividad internacional. Entonces, evidentemente, la recomendación es esa, y yo creo que eso pues también se está viendo y es uno de los vectores de la economía española, ¿no? Lo que es la externalización, ¿no? Y bueno, y aquí hay muchos ejemplos de empresas muy poderosas aquí en Murcia que han optado por esa vía, ¿no? Con lo cual, pues eso nada más que animar y seguir en esa línea y contar nuestra experiencia, que está siendo muy positiva, y estamos soportando el problema español de ajustes de todos estos costes, pues afortunadamente con esa pata internacional. Con respecto a los gases y a la primavera árabe, bueno, pues España tiene una alta dependencia con Argelia. Ahí la primavera árabe no se ha notado, pero es un país que tampoco hace reformas, ¿no? Y Argelia, que tiene una gran producción, tiene un poco estancada la producción, y en todos estos países crece la demanda interna. Crece la demanda interna porque no valoran el gas, lo tienen como totalmente subvencionado. Entonces, todo el aire acondicionado, toda la generación eléctrica, entonces se observa como Argelia empieza a consumir más, a estancar la producción y entonces a reducir la exportación, cosa muy negativa para países que viven el 90% de la parte de petróleo. El tema de Egipto, pues me ha tocado vivirlo en primera persona, porque esto pertenece a la otra pata de Unión Fenosa Gas. Y bueno, y allí en Egipto, pues una situación complicada, mucho más grave de la parte de Argelia, que Argelia es un país que funciona así 40 años y no hay problema, pero allí los crecimientos de demanda interna han sido espectaculares, el desorden monumental, y en consecuencia la producción ha bajado, y a los productores pues no se les paga, y en consecuencia hay un problema más relevante, ¿no? Pero bueno, cuando uno hace una inversión en un país a 25 años, pues tiene que estar preparado para una crisis de estas, ¿no? Nosotros estamos ahí negociando con ellos y en breve anunciaremos algún acuerdo transitorio para pasar así dos o 3 años o 4 de esta crisis con unas reducciones, evidentemente, en los volúmenes y tal, pero intentando manejar la situación de ahí. Es importante el país de Egipto. O sea, yo digo, Egipto es para la parte de Europa del Mediterráneo, de Italia, Grecia y tal, lo que Marruecos puede ser para nosotros, ¿no? Y estos países son preocupantes y a veces se quejan un poco del apoyo europeo y del apoyo americano, ¿no? Pues muchas gracias, Presidenta. Si te parece... Gracias, sí. Yo quería agradecer a don José María por la magnífica radiografía que nos ha hecho a todos hoy del sector energético español. Sabemos la densidad de la jornada en tan poco tiempo por el tema que íbamos a tratar, y excelentísimo consejero, gracias. Gracias, señoras y señores, y por mi parte. Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias a MESMUR, Asociación Murciana Empresa Familiar, por invitarme a este acto. Mi felicitación más sincera por el acierto total en la elección del brillante conferenciante, la elección del tema y el debate abierto que se ha producido, inteligente en el fondo y moderado, desde luego moderado en las formas. Yo tenía preparado un discurso para acabar esto, ¿vale? Pero se lo voy a ahorrar por 2 motivos. Uno, porque después de la conferencia que acabamos de escuchar y sobre todo del debate posterior, más vale callar y sugerir ignorancia que hablar y demostrarlo. Y en segundo lugar, porque quiero mantener su simpatía de ustedes hacia mí. Hablamos de lo que es Murcia y la idiosincrasia y la manera de ser única y privativa de las gentes de esta tierra. Hoy es viernes, son las 2 menos cuarto, estamos en Murcia y lo peor que puede ocurrir un viernes a las 2 menos cuarto en Murcia es soportar un discurso de un político. Muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien.